Tenemos informes desde París. Diana, princesa de Gales, ha muerto en un accidente automovilístico. Esas palabras aún resuenan. Todos recordamos aquel trágico amanecer y el funeral que detuvo al mundo. El adiós global a la mujer conocida como la reina de corazones. Sin embargo, en medio del dolor, hubo un detalle silencioso, un hecho que pocos cuestionaron en su momento. Durante toda la ceremonia, su ataúd nunca se abrió. Ni una sola vez. Hoy, octubre de 2025, el pasado ha vuelto para cobrar una deuda pendiente. Mientras la familia real británica navega por aguas turbulentas, con la salud del rey deteriorándose y los escándalos golpeando las puertas del palacio, un paquete ha llegado para cambiarlo todo. No es un correo ordinario. Enviado desde París, lleva el sello histórico y desgastado del Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, el lugar exacto donde Diana dio su último suspiro. Su llegada ha activado de inmediato las alarmas de seguridad más altas dentro de la corona. Fuentes internas, hablando en susurros, revelan que la Policía Real, en colaboración con la Interpol, ha reabierto en secreto los archivos del accidente. Han descubierto algo que no estaba en los papeles oficiales de 1997. Las dudas giran en torno al manejo forense y aquel ataúd sellado con plomo. Se nos dijo que era protocolo médico y decoro real. Pero, ¿y si ese sello de plomo no estaba allí para proteger su dignidad, sino para ocultar una verdad aterradora? ¿Qué sucedió realmente con el cuerpo de la princesa en esas horas sombrías entre París y Londres? Mientras estas preguntas quemaban en los pasillos del poder, la naturaleza parecía reflejar el estado de ánimo en Londres. A mediados de octubre, el viento frío del Atlántico Norte golpeaba sin piedad las viejas piedras del Palacio de Kensington. Las hojas doradas cubrían los caminos, crujiendo como ecos de otra época bajo los pies. El príncipe Guillermo, heredero al trono, acababa de regresar de un viaje agotador desde Boston. Venía de presidir los premios Earthshot, su gran pasión para salvar el planeta. Allí, entre jóvenes científicos y esperanzas de futuro, había encontrado un poco de paz. Pero al cruzar el umbral de su hogar, esa paz se desvaneció. El calor de la chimenea no lograba calentar el frío que sentía en los huesos. Guillermo se quitó su pesado abrigo de lana, listo para descansar, cuando Thomas, su leal ayudante desde hace 20 años, se acercó con paso grave. En sus manos traía un paquete compacto, del grosor de un libro, cerrado con un lacre rojo brillante que destellaba bajo la luz de las lámparas de cristal. «Señor, esto llegó mientras estaba en América», dijo Thomas con voz suave. «No tiene remitente, solo el matasellos de París. Seguridad lo revisó, no hay explosivos ni amenazas físicas». El ceño de Guillermo se frunció. París. La ciudad de la luz, que para él siempre sería la ciudad de la sombra, donde perdió a su madre en el túnel del puente del alma. Escrito en tinta azul sobre el sobre grueso, se leía una frase que hizo que su corazón se saltara un latido. Para el hijo que merece saber la verdad sobre su madre. ¿La verdad? ¿Cuántos años habían pasado soñando con ella? Guillermo tomó el paquete y se encerró en su estudio privado, una habitación silenciosa donde un retrato de Diana colgaba en la pared, mirándolo con esa dulzura eterna. Con manos que temblaban ligeramente, rompió el sello de cera roja. Dentro había documentos viejos, con el papel amarillento por el paso del tiempo, todos con el sello oficial. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, París. Pasó las páginas, sintiendo cómo el pulso le martilleaba en los oídos hasta que sus ojos se detuvieron en una línea clínica, fría y devastadora. Herida punzante de 4 centímetros en el abdomen derecho, incompatible con el impacto del vehículo. El mundo se detuvo. La sangre pareció huir de su cuerpo. El mareo lo golpeó como una ola. «Imposible», susurró. Los recuerdos lo invadieron. Él, con 15 años, despertando con la noticia de la muerte, el funeral, el ataúd cerrado que ni él ni su hermano Harry pudieron ver por dentro. Ese documento no hablaba de un accidente, hablaba de algo más oscuro. ¿Asesinato?
¿Una conspiración enterrada bajo plomo y silencio durante casi 3 décadas? La oscuridad nubló su vista y, abrumado por el peso de una verdad insoportable, el futuro rey se desplomó pesadamente en su sillón de cuero, mientras los ojos de su madre, desde el retrato, parecían velar su dolor. La escena en el estudio privado de Kensington era de pánico contenido. Thomas, el fiel ayudante de cámara, al ver a Guillermo desplomado y con el rostro lívido, salió disparado de la habitación gritando urgencias por los pasillos para convocar al médico real. En medio de ese caos repentino, con papeles volando por el movimiento brusco, un pequeño sobre que había estado oculto entre los legajos del informe se deslizó suavemente hasta el suelo. No era un documento oficial, era una advertencia, escrito con una caligrafía apresurada, en una tinta roja y espesa que parecía imitar la sangre. Se leían unas palabras que helaban la sangre. No confíes en lo que enterraron con ella. Una pregunta escalofriante quedó suspendida en el aire viciado de la habitación. ¿Quién enviaba esto? ¿Y por qué ahora, casi 30 años después, alguien decidía desenterrar los fantasmas de 1997? Guillermo, recuperando apenas el aliento, se recostó en la silla. Las lágrimas calientes y silenciosas surcaban su rostro. Su mente voló hacia su madre, Diana, y hacia todas las verdades que la Casa Real había maquillado durante décadas bajo la excusa de proteger la imagen de la monarquía. Esa fachada impecable, construida con tanto esmero, comenzaba a agrietarse esa noche. Y él, el primogénito, el heredero, estaba solo ante el ojo del huracán. La noche avanzó profunda sobre Londres. Mientras la ciudad dormía bajo un manto de neblina, una única ventana en el Palacio de Kensington permanecía iluminada como un faro en la oscuridad. Bajo la luz cruda de una lámpara de escritorio, las sombras marcaban las facciones cansadas del príncipe. Tenía los ojos inyectados en sangre, no solo por la falta de sueño, sino por el peso de una emoción incontenible. Delante de él, el archivo abierto parecía un explosivo a punto de detonar. Esta vez, obligó a su corazón a calmarse. Tenía que leer. Tenía que entender cada línea. Los papeles eran reproducciones fotostáticas de un informe médico original firmado por un tal Dr. Marcel, un forense francés. Pero lo más inquietante no era el texto mecanografiado, sino las anotaciones manuscritas en los márgenes. Se recomienda autopsia ampliada, herida punzante sospechosa de objeto afilado no compatible con los restos del vehículo. Y justo debajo, estampado con un sello rojo inconfundible, la orden que lo cambió todo. Procedimientos detenidos, sin más exámenes, orden del príncipe de Gales. Guillermo soltó la carpeta como si quemara. Sus manos se cerraron en puños apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos. Las imágenes del funeral de 1997 lo golpearon como una película antigua y granulada. Recordó el frío de ese día, el sonido de los cascos de los caballos contra el asfalto. Se vio a sí mismo y a Harry, siendo apenas unos niños, caminando cabizbajos detrás del ataúd de su madre ante la mirada de millones de personas. Recordó cómo suplicaron verla una última vez, solo para despedirse, y cómo su padre se negó rotundamente. «Es para preservar su imagen de paz», había dicho Carlos. Ahora ver el nombre de su padre en ese documento le hacía sentir que los cimientos de su vida se derrumbaban. «¿Por qué me ocultarías esto, padre?», murmuró con voz quebrada por la angustia. «¿Incluso después de muerta? ¿Era este informe la pieza perdida del rompecabezas?». Diana, el símbolo de la empatía mundial, había sido víctima no solo de un accidente, sino de algo siniestro. ¿O era todo esto un engaño cruel, una falsificación maestra diseñada para destruir a la familia desde adentro? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en los cuarteles generales de la Policía Real, la atmósfera era muy distinta, pero igual de tensa. El inspector David Kemp, un veterano con más de 25 años protegiendo las sombras de la corona, tenía la misión de autenticar el misterioso paquete. Kemp
Era un hombre alto, de cabello plateado y mirada de navaja. Nada se le escapaba. Sentado en su pequeña oficina, rodeado de humo de cigarrillo, a pesar de las estrictas prohibiciones, Kemp analizaba las pruebas. Sus hallazgos preliminares eran desconcertantes. 1. El matasellos de París era legítimo, proveniente de una pequeña oficina en Montmartre. 2. El tipo de papel y los sellos del Hospital Pitié-Salpêtrière coincidían con los materiales usados en los años 90. 3. Pero el número de expediente, PS2139, no existía en ningún registro médico oficial de Francia. «Algo no cuadra», murmuró Kemp, exhalando una columna de humo gris. «O esto es la filtración del siglo, o es la falsificación más perfecta que he visto en mi vida». Inició una investigación completa, contactando a sus enlaces en la Interpol y a especialistas forenses. A pesar de su profesionalismo, Kemp sentía una chispa de emoción prohibida. Si los papeles eran reales, la monarquía podría caer. Si eran falsos, ¿quién tenía el poder y la osadía para atacar al futuro rey de esa manera? De vuelta en el palacio, la madrugada ya rozaba el horizonte. Guillermo, agotado, se deslizó silenciosamente en su dormitorio. La suave luz de la mesita de noche iluminaba el rostro de Catalina, Kate, quien estaba sentada en la cama con un libro en las manos que no leía. Sus ojos no se apartaban de la puerta, esperando a su esposo. «Kate, no sé qué hacer», susurró él con la voz rota, dejándose caer al borde de la cama. «Esto podría cambiarlo todo». Catalina cerró el libro con delicadeza. No hizo preguntas innecesarias. Simplemente extendió su mano y envolvió la de él, ofreciendo un calor humano que contrastaba con el frío de los documentos. «Lo enfrentaremos juntos, Will», dijo con suavidad pero con firmeza. «Solo ten cuidado. No dejes que el pasado consuma nuestro presente». Su abrazo fue un refugio breve en la oscuridad, pero Guillermo sabía que la tregua había terminado. Su búsqueda de la verdad apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el sol luchaba por atravesar la eterna manta de nubes grises de Londres. Sin avisar a su equipo de seguridad habitual, Guillermo subió a su Range Rover y salió del palacio. El destino estaba claro. Conducía rápido por las carreteras serpenteantes, pero el paisaje verde de la campiña inglesa no le ofrecía consuelo. Cada kilómetro lo acercaba más a una confrontación inevitable con el hombre cuya vida entera había sido moldeada por el peso del deber. Su padre, el rey Carlos III. El vehículo se detuvo frente a Clarence House. El silencio en el interior de la residencia se hizo añicos en el momento en que Guillermo, con paso decidido y el rostro endurecido por la determinación, irrumpió en la sala de estar privada. La tormenta había llegado a las puertas del rey. La calma en Clarence House era engañosa, una fina capa de hielo sobre un lago profundo. El rey Carlos III revisaba documentos de Estado con la gravedad de quien lleva el peso de una nación sobre los hombros, mientras la reina Camila servía el té con la precisión de un ritual antiguo. El tintineo de la porcelana fue lo único que se escuchó hasta que la puerta se abrió de golpe. La repentina aparición de Guillermo hizo que Camila derramara una gota de té. Se recompuso al instante, ofreciendo una sonrisa tensa y ensayada. «Guillermo, qué visita tan inesperada», dijo Carlos, sin levantar la vista del todo. Pero el príncipe de Gales no estaba allí para cortesías. Fue directo a la yugular con una pregunta que llevaba casi 3 décadas atascada en su garganta. «¿Llegaste a ver el rostro de madre una última vez?» La habitación se congeló. El tic-tac del reloj de pared se volvió insoportablemente ruidoso, cada segundo cayendo como una detonación en el silencio. La mano de Camila tembló visiblemente al dejar la taza en el platillo. Carlos exhaló despacio, y al levantar la mirada, el cansancio infinito se dibujó en sus ojos. «Guillermo, ¿por qué traes esto ahora?», preguntó el rey con voz ronca. «Ha pasado tanto tiempo». «Tengo que saberlo», interrumpió Guillermo, su voz resonando en las paredes forradas de seda. «Me enviaron documentos desde París.
Describen heridas en su cuerpo, heridas que no fueron causadas por el accidente, y dicen que tú ordenaste detener la autopsia. Camila dio un paso adelante, intentando imponer calma. Guillermo, debes entender. Hay asuntos del pasado que no deben tocarse. Revivirlos solo trae más sufrimiento. El príncipe se giró hacia ella con una furia fría en la mirada. ¿El sufrimiento de quién? ¿El de mi padre o el de la mujer que la reemplazó? Camila se quedó rígida, su rostro perdiendo todo color. Una vez más, se encontraba en el centro de la tormenta que había destrozado a Carlos y Diana, viendo cómo las viejas cicatrices se abrían de nuevo. Carlos tomó aire, su voz endureciéndose por primera vez. La vi, Guillermo, y desearía no haber sido el último en hacerlo. Tu madre parecía en paz, pero su cuerpo estaba marcado por la tragedia. Entonces, ¿por qué negarnos la oportunidad de verla?, gritó Guillermo, dejando salir el dolor del niño de 15 años que aún vivía en su interior. ¿Por qué esconderla del mundo? ¿O es que estabas encubriendo algo para alguien más? El mundo ya había visto suficiente sangre, Guillermo, intervino Camila, poniéndose de pie. Esas imágenes no debían existir. Actuamos para protegerlos a ti y a Harry, para proteger la monarquía. Tú no tienes derecho a pronunciar su nombre, bramó él. ¡Bum! Carlos golpeó la mesa con la mano abierta. Una taza de té cayó al suelo, estallando en 1000 pedazos de porcelana fina que se esparcieron por la alfombra como los fragmentos de una familia rota. ¡Suficiente!, tronó el rey. Hay verdades que, si se revelaran, destruirían la poca humanidad que le queda a esta corona. Elegí el silencio para protegerlos. No me obligues a decirlo todo. Guillermo lo miró una última vez, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, y salió dando un portazo. Mientras el motor de su coche rugía alejándose, Camila miró por la ventana y susurró al vacío. A veces, el silencio es lo único que impide que una familia se devore a sí misma. Carlos permaneció sentado, inmóvil, mientras los recuerdos de Diana lo golpeaban como olas de dolor. Sabía que este enfrentamiento era solo el primer trueno de una tormenta mucho mayor. 3 días después, bajo la excusa oficial de asuntos relacionados con el premio Earthshot, el príncipe Guillermo aterrizaba en París acompañado por el inspector David Kemp. La lluvia caía fina y constante, cubriendo la ciudad de la luz con un velo gris y melancólico. El coche negro oficial se deslizaba por las calles adoquinadas, pasando junto al brillo fantasmal de la Torre Eiffel, pero Guillermo apenas miraba. Sentía que viajaba hacia atrás en el tiempo, regresando al lugar donde su madre se había escapado del mundo. Su primera parada, el hospital de la Pitié-Salpêtrière. En un pasillo frío y aséptico, lejos de las miradas curiosas, los esperaba Monique Desaun. Era una enfermera anciana, con el cabello plateado recogido en un moño impecable. Al ver a Guillermo, sus manos, curtidas por años de trabajo, comenzaron a temblar. «Se parece tanto a ella», dijo con suavidad. «Esa noche está grabada en mi memoria a fuego, Alteza». De repente todas las cámaras de la sala de emergencias se apagaron. Estuvimos a ciegas durante más de 20 minutos. Luego llegaron las instrucciones de la embajada británica. No hablar con nadie, no revelar nada. El inspector Kemp, con su libreta en mano, intervino. ¿Explicaron por qué? Monique soltó un suspiro cargado de años de silencio. Dijeron que era precaución médica, algo sobre la sangre en el vehículo y evitar complicaciones. Pero no se sentía correcto. Todo sucedió demasiado rápido. La princesa luchó hasta el final, pero nos ataron las manos. Guillermo permaneció en silencio, tragando el nudo en su garganta. «Gracias», logró decir con la voz quebrada. Más tarde esa misma tarde, el viaje continuó hacia una funeraria en Boulogne-Billancourt. El director, un hombre mayor llamado Claude, distinguido por un bigote plateado y modales antiguos, inclinó la cabeza con respeto. «Lo recuerdo claramente», dijo Claude mirando a los ojos del futuro rey.
El ataúd de la princesa fue sellado con un revestimiento de metal, plomo y plata, algo que no usábamos normalmente. Nos dijeron que era para prevenir fugas químicas y preservar la dignidad real durante el transporte. Cumplimos las instrucciones sin cuestionar. ¿Le pareció inusual?, preguntó Guillermo en voz baja. Claude asintió gravemente. No tenía precedentes, pero nos informaron que era una directiva especial del lado británico, órdenes diplomáticas. No me atreví a desafiarlas. Quizás solo querían mantener a la prensa a raya. Al salir a la calle lluviosa, Guillermo se volvió hacia Kemp. ¿Qué cree que estaban protegiendo realmente, inspector? ¿La salud pública o el honor real? Kemp, encendiendo un cigarrillo bajo la lluvia, respondió con la mirada fija en la oscuridad. Posiblemente ambas, señor, pero encontraremos la verdad. Acabo de recibir una actualización de mis contactos. El inspector sacó su teléfono y mostró un dato que heló la sangre de Guillermo más que el viento de París. El paquete que usted recibió fue enviado desde una pequeña oficina de correos en Montmartre. El remitente fue una mujer, de unos 30 años. Llevaba un sombrero negro y usó un nombre falso. La caza había comenzado. Y ahora sabían que alguien más, alguien joven y vivo, guardaba las llaves de la tumba de Diana. Guillermo asintió lentamente, pero el gesto no alivió el nudo que le apretaba el estómago. Afuera, París comenzaba a desvanecerse bajo una espesa niebla, mientras las campanas de Notre Dame repicaban a lo lejos, un eco triste que parecía atravesar el tiempo. Parado allí, en medio de la multitud que iba y venía ajena a su drama, el príncipe sentía que la verdad estaba ahí mismo, flotando en el aire húmedo, lo suficientemente cerca para tocarla, pero escurridiza como el humo entre los dedos. Mientras tanto, en la penumbra de Clarence House, Londres, el crepúsculo se filtraba apenas por las pesadas cortinas de terciopelo. El rey Carlos III estaba sentado solo, bajo el resplandor tenue de una lámpara de lectura. Frente a él, el informe del inspector Kemp yacía abierto sobre la mesa de caoba. Para Carlos, aquellas páginas no eran simple papel y tinta. Cada línea era una cuchilla afilada reabriendo heridas que creía cicatrizadas. Al pasar las páginas, su vista se nubló. La habitación desapareció y los recuerdos violentos de 1997 lo asaltaron sin piedad. París, agosto de 1997. La noche en que su mundo se detuvo. Carlos revivió el momento exacto en que le dijeron que ella había muerto. Recordó el vuelo urgente, aturdido por un dolor que jamás imaginó sentir por su exesposa. Al llegar al hospital de la Pitié-Salpêtrière, el olor a antiséptico le golpeó el rostro. Caminó por pasillos estériles hasta llegar a una habitación blanca y fría. Allí estaba Diana, inmóvil. Su rostro parecía extrañamente tranquilo, casi dormido, pero el resto de su cuerpo contaba la historia de la devastación. Cortes profundos por los cristales rotos, hematomas extensos, daños internos irreparables. Carlos, el hombre educado desde la cuna para no mostrar emociones, cayó de rodillas junto a la cama. Tomó la mano fría de Diana y lloró. Lloró como un niño perdido, olvidando la corona y el protocolo. «Vengo a llevarte a casa», susurró entre sollozos ahogados. «Te lo juro, por el bien de nuestros 2 hijos que duermen sin saber que su madre nunca despertará». No fue solo un adiós a la mujer que amó y perdió. Fue una promesa desesperada de un padre que intentaba proteger lo poco que quedaba de su familia. Con manos temblorosas, Carlos colocó personalmente el sudario real sobre ella. Fue un acto íntimo, lejos de las cámaras. Luego llegaron las decisiones difíciles. En una reunión urgente con funcionarios británicos y franceses, autorizó el traslado. El informe oficial decía: solicitud de sellar el ataúd por salud y seguridad según protocolos internacionales. El ataúd fue revestido con plomo pesado. La excusa técnica era evitar la descomposición y fugas durante el viaje. Pero en el corazón de Carlos, la razón era otra.
Ese plomo no era solo metal, era un escudo. Era una barrera final para proteger la imagen de Diana de los lentes intrusivos y de los titulares sensacionalistas que reducirían su legado a una simple carnicería. De vuelta al presente, en Clarence House, Carlos cerró el informe y exhaló un suspiro que pareció vaciar sus pulmones. La puerta se abrió suavemente. Era Catalina. Su nuera entró con esa calidez natural que siempre traía paz. Se sentó a su lado, sin ceremonias, y fue directa al grano, con la dulzura de quien busca sanar. «Majestad», dijo ella suavemente, «Guillermo está sufriendo mucho. Cree que hay una conspiración, que usted ocultó la verdad con malicia. ¿Por qué el ataúd estaba sellado? ¿Por qué ni él ni Harry pudieron verla una última vez?» Carlos la miró. Sus ojos, enrojecidos por el llanto contenido, reflejaban un cansancio infinito. Dudó un instante, luchando consigo mismo, hasta que decidió hablar con el corazón en la mano. «Autoricé la orden, Catalina. Los funcionarios me hablaron de leyes y regulaciones sanitarias, pero en mi alma lo hice por dignidad». La voz del rey se quebró. No podía soportar que Guillermo y Harry vieran a su madre así, ensangrentada, rota por el metal retorcido. Diana merecía dejar este mundo como una reina, no como una víctima destrozada. Quería que los recuerdos de mis hijos permanecieran intactos, su sonrisa brillante, sus ojos llenos de luz, y no las imágenes de un daño irreversible. Catalina asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. «Entiendo, Majestad. Ese es el amor de un padre. Pero Guillermo necesita escuchar esto de usted. Está perdido en la incertidumbre». Carlos se giró hacia la ventana, mirando cómo Londres se hundía en la oscuridad de la noche. «La perdí una vez, Catalina. En un matrimonio fallido, en el escándalo público y finalmente esa noche en París. No podía soportar perder también a mis hijos ante verdades crueles. Quería que creyeran que fue un trágico giro del destino, no algo más oscuro. Pero ahora veo que el silencio no siempre es un escudo. A veces se convierte en una carga insoportable». Ese momento de confesión marcó un punto de inflexión. Carlos sabía lo que debía hacer. Enfrentaría a Guillermo no como un monarca, sino como un padre arrepentido. Sin embargo, el destino tenía preparada una última sorpresa. Una semana después, mientras Londres hervía en especulaciones sobre el misterioso dossier, los investigadores reales finalmente lograron identificar al remitente del paquete de París. La revelación fue tan inesperada que dejó atónitos tanto a la monarquía como a la prensa global. No era un viejo espía, ni un enemigo político. La fuente era Eleanor Hughes, una mujer de 34 años, ex-investigadora de psicología de la ciudad de Manchester. Una completa desconocida que, sin saberlo, tenía en sus manos la llave para hacer temblar el trono. La respuesta al enigma que había mantenido en vilo a la monarquía británica no provino de un servicio de inteligencia hostil ni de una oscura organización internacional. La garganta profunda que hizo temblar los cimientos de Buckingham era, para sorpresa del mundo, una mujer común, devorada por una obsesión profundamente personal. Su nombre era Eleanor Hughes, una ex-investigadora de psicología de 34 años residente en Manchester. La historia de Eleanor es la de una mente brillante que se rompió. En 2021, durante un evento sobre salud mental patrocinado por la realeza, intentó acercarse al príncipe Guillermo. Llevaba bajo el brazo una tesis sobre el trauma no resuelto por la pérdida parental. Convencida de que el príncipe vivía en una negación patológica y que ella era la única capaz de salvarlo. Cuando la seguridad le impidió el paso con cortesía pero firmeza, su interés académico se calcificó en una fijación peligrosa. Eleanor comenzó a rastrear cada movimiento de la corona. Se convenció a sí misma de que Guillermo necesitaba ser liberado a través de una terapia de choque, aunque eso implicara inventar una mentira para destapar una supuesta verdad. En una mañana gris y lluviosa, típica del norte de Inglaterra, la policía irrumpió en su pequeño apartamento en un suburbio de Manchester. Lo que encontraron los dejó helados. El lugar no era una vivienda.
Era un santuario. Las paredes estaban tapizadas con recortes de periódicos amarillentos de la década de los 90. Las estanterías gemían bajo el peso de biografías no autorizadas. Y en el centro de todo, enterrada bajo pilas de papel, una vieja impresora láser zumbaba como un corazón mecánico. Los investigadores confiscaron un tesoro de evidencias que explicaban la maestría del engaño. Papel antiguo comprado en mercadillos de pulgas para simular la textura de 1997. Sellos de goma falsificados del Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Y la pieza clave, el informe médico auténtico de la Operación Payette de 2004, de dominio público, que Eleanor había manipulado digitalmente con una habilidad aterradora, insertando la referencia fabricada a una herida punzante de 4 centímetros. Cuando la sacaron esposada bajo la lluvia, el rostro de Eleanor no mostraba ira, sino una tristeza infinita. Con las lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en sus mejillas, confesó con voz temblorosa. Solo quería que él entendiera que la verdad no desaparece solo porque la encierras en una caja de plomo. Admiro al príncipe Guillermo, representa la fuerza, pero vive engañado. Creé los archivos para despertarlo, para obligarlo a enfrentar su trauma. Sus palabras no revelaban malicia calculada, sino la tragedia de una mente fracturada que confundió el engaño con la ayuda. Esa misma noche, la BBC interrumpió su programación habitual para emitir un especial en horario de máxima audiencia. Investigadores reales revelan la verdad sobre el ataúd de Diana. Millones de personas, desde Londres hasta Sydney, contuvieron el aliento frente a sus pantallas, esperando la prueba definitiva de un complot o la exoneración total. Bajo las luces frías del estudio, el inspector David Kemp tomó la palabra. Su tono fue firme, pero cargado de una empatía inusual para un policía. La Policía Real confirma que no existe ninguna evidencia física ni forense de que la princesa Diana sufriera lesiones más allá de las causadas por el trágico accidente, declaró mirando a cámara. El sellado del ataúd con plomo cumplió estrictamente con las regulaciones sanitarias internacionales para el transporte de restos mortales. Pero más allá de la ley, reflejó el deseo íntimo del príncipe Carlos. Kemp hizo una pausa y concluyó con una frase que resonaría en los titulares del día siguiente. Esto no es una conspiración oculta. Es un acto profundamente humano. Un padre protegiendo a sus hijos de la visión devastadora de las heridas de su madre. A veces, la verdad no se encuentra en papeles falsificados, sino en el dolor que elegimos ocultar para poder sanar. La noticia corrió como la pólvora. De The New York Times a Le Monde, la narrativa cambió. Ya no se hablaba del secreto de Diana, sino del amor de un padre. La atención pública se desvió hacia Eleanor, la arquitecta involuntaria de este drama, recordándonos a todos cómo el dolor personal no gestionado puede desatar tempestades inesperadas. Desde su estudio privado en el Palacio de Kensington, Guillermo apagó el televisor. Un silencio denso llenó la habitación. Sintió una mezcla compleja de alivio y una tristeza renovada, pensando en su madre, en su padre y en esa extraña mujer de Manchester. Al día siguiente, la naturaleza pareció ofrecer una tregua. El castillo de Windsor, símbolo perdurable del poder británico, se bañaba en la luz ámbar de un atardecer otoñal. Los antiguos muros de piedra brillaban con calidez, mientras que los jardines privados, reservados para los paseos de la realeza, respiraban el aire fresco y perfumado por la hierba húmeda y las hojas caídas. Allí, entre rosas tardías y caminos de grava pulidos por los siglos, se alzaba la estatua de la princesa Diana. Fundida en bronce, su sonrisa luminosa estaba fijada en el tiempo, con los brazos abiertos como si quisiera abrazar al mundo entero, rodeada de 3 niños que representaban su compasión sin límites. El príncipe Guillermo caminaba lentamente por el sendero. Cada paso que daba parecía liberar un poco del peso que había cargado durante esa semana infernal. En su mano, sostenía un sobre sellado con el escudo de la Policía Real.
Era el informe médico oficial y verificado, entregado esa misma mañana. Ese sobre contenía la respuesta final a las dudas que lo habían carcomido. Guillermo se detuvo, inspiró profundamente el aire fresco del otoño y se preparó. Sus pensamientos recorrieron el camino que lo había llevado hasta allí. El paquete críptico de París, la confrontación explosiva en Clarence House, los pasillos fríos del hospital francés. Todo había conducido a este momento de claridad. A unos metros de distancia, sentado en un viejo banco de granito bajo la sombra de un roble centenario, lo esperaba el rey Carlos III. El monarca parecía más pequeño bajo la inmensidad del árbol. Sus ojos llevaban las marcas de noches sin dormir, ojeras profundas que hablaban de su propia tortura interna. Sin embargo, dentro de esa mirada cansada, había una suavidad rara vez vista en público. No estaba allí el rey de Inglaterra. Estaba un padre, despojado de su armadura, listo para sanar lo que estaba roto. El rey Carlos III esperaba bajo el viejo roble, pero esa tarde no había rastro de la pompa real. Vestía un abrigo de lana sencillo, despojado de medallas y formalidades, enviando una señal silenciosa pero clara. Esta reunión no era entre un monarca y su heredero, sino entre un padre anciano y su hijo. Al ver acercarse a Guillermo, Carlos se puso de pie con dificultad. Su voz, cuando rompió el silencio del jardín, sonó lenta y cargada de un sentimiento que llevaba décadas reprimido. «He pasado mi vida protegiendo el honor de la corona, Guillermo», comenzó con la mirada fija en las hojas caídas. «Pero ahora entiendo que el honor por sí solo no puede curar las heridas humanas. A veces no es más que un velo elegante para cubrir el dolor real». Guillermo se detuvo en seco. Sus ojos azules ardían al encontrarse con la mirada de su padre. Lo que vio allí lo desarmó. No había autoridad ni frialdad, solo una honestidad brutal y una tristeza compartida. «Creí que madre había sido enterrada con secretos sucios», dijo Guillermo en un susurro que el viento casi se lleva. «Dudé de ti, dudé de todos, pero ahora veo que no eran crímenes lo que estaba enterrado, sino tu propio miedo, el miedo a que la verdad cruda nos destrozara». Carlos asintió gravemente, apretando las manos como si intentara aferrarse a recuerdos que se desvanecían. Hizo un gesto para que su hijo se sentara a su lado en el banco de piedra. El jardín permanecía en calma, solo perturbado por el crujido de las hojas secas y el canto lejano de los pájaros que anunciaban la noche. «Si hay algo de lo que me arrepiento por encima de todo», confesó Carlos con la voz quebrada, «es que el mundo recuerde a tu madre más como un ícono trágico que como la mujer que fue. Diana fue mi amor, incluso si nuestro matrimonio fracasó estrepitosamente». El rey hizo una pausa, tomando aire para decir lo que nunca había dicho en voz alta. «No podía permitir que tú y Harry la recordaran a través de los horrores de esa noche en París. No quería que sus últimas imágenes en sus mentes fueran sangre, heridas, sufrimiento y metal retorcido. Quería que se aferraran a su sonrisa, a su bondad, a la forma en que los abrazaba. Por eso el ataúd fue sellado con plomo, Guillermo. No para ocultar una oscuridad siniestra, sino para preservar algo hermoso, para proteger su dignidad final». Guillermo permaneció en silencio. Una brisa fresca le revolvió el cabello, similar a como lo hacía su madre cuando era niño. Lentamente, con manos temblorosas, abrió el sobre oficial que le había dado la policía esa mañana. Sus ojos recorrieron el informe inmaculado. Páginas limpias. Firmas auténticas de 1997. Ahí estaba la verdad desnuda. Sin mención de puñaladas de 4 centímetros. Sin objetos punzantes misteriosos. Sin conspiración. Solo las conclusiones forenses estándar. Muerte causada por lesiones internas resultantes del impacto vehicular. Guillermo leyó cada línea y sintió cómo su pecho se liberaba de un peso de hierro. Las lágrimas comenzaron a caer no de decepción, sino de alivio puro. La duda, ese veneno que lo había consumido, finalmente se disolvía. «Madre», susurró al viento. «Ahora entiendo. Ese ataúd no escondía verdades terribles.
Estaba protegiendo tu imagen para nosotros. Te fuiste en paz, y papá guardó esa paz para nosotros. Carlos se levantó y dio un paso hacia él, poniendo una mano firme sobre el hombro de su hijo. «Daré un paso al costado antes de lo esperado, Guillermo», dijo el rey. «La corona pesa más que el oro y las joyas. Lleva el peso de todos los que sufrieron para que nosotros pudiéramos estar aquí. Diana dio más que la mayoría. No te dejaré cargar con esto solo. Lidera con compasión, como ella lo hizo». Juntos, giraron la vista hacia la estatua de Diana que presidía el jardín. La última luz del día alargaba sus sombras sobre la hierba. En el atardecer, el bronce parecía cobrar vida. Su sonrisa se veía cálida, su mirada gentil, como si estuviera presenciando por fin la reconciliación de los dos hombres de su vida. Guillermo se secó las lágrimas y sintió que la fuerza regresaba a su cuerpo. Ya no había ira, solo perdón. Se giró y abrazó a su padre, un abrazo fuerte y real. «Gracias, papá», murmuró contra el abrigo de lana. «Gracias por protegernos, incluso cuando eso significó guardar silencio y soportar mi odio». A medida que la luz del día se desvanecía, las tres figuras, madre en bronce, padre e hijo en carne y hueso, parecieron fundirse en el oro moribundo del crepúsculo. El viento de otoño trajo un leve aroma a rosas, como una bendición susurrada. Perdonar y avanzar. La historia no se cerró con un escándalo explosivo ni con esquemas ocultos, sino con una verdad simple y poderosa, forjada en la misericordia y el entendimiento. Y así, el gran misterio del ataúd de Diana ha sido revelado. No era oscuridad real, sino un acto de amor paternal silencioso. En un mundo obsesionado con el poder y los secretos, a veces la verdad más simple demuestra ser la más fuerte, capaz de sanar las heridas humanas más profundas. ¿Sentiste cómo se te encogía el corazón al ver el dolor de Guillermo transformarse en paz? ¿O te sigues preguntando si el silencio es realmente la mejor forma de proteger a quienes amamos? Cuando la verdad sale a la superficie, ¿crees que el amor de un padre puede pesar más que la sospecha más oscura? Queremos leer tu opinión. Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Es un debate que merece ser tenido. Recuerda darle me gusta, compartir esta historia y suscribirte para más relatos que tocan el alma. Y no te vayas. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para continuar descubriendo los misterios de la historia. Terios de la historia. Terios de la historia. Terios de la historia.